Vamos a ingresar en la clase 3 en las 4 etapas principales sobre la mejora de la velocidad, la reacción y la fuerza. Recordemos que en la clase 1 habíamos visto la propiocepción, el equilibrio, la coordinación, la clase 2, la velocidad, la reacción, la fuerza, ¿sí? Hablando de precisamente de los distintos tipos de velocidades, de los distintos tipos de fuerza. Hoy vamos a hablar de las 4 etapas principales, de cómo mejorar. Vamos a ver prácticas, vamos a ver entrenamientos, vamos a ver situaciones que tengan que ver ya con el juego mismo. Sobre esto vamos a pasar, ¿sí?, ya directamente a cómo mejorar la velocidad y la fuerza explosiva en 4 etapas. Se sabe que para mejorar la velocidad y la potencia se emplea la musculación, ¿eh? Y ahí es cuando se establecen las 4 etapas, que vamos a detallar. En primer lugar, ¿cómo la mejoramos? Con un trabajo de sprint. Puede ser un sprint simple, ejercicios de exposición, skipping, que ahora vamos a explicar qué es, arrancadas sobre 10 metros, ¿sí? Después se introduce la pliometría con multisaltos horizontales, zancadas con saltos, aros, cuerdas, etc. Se refuerza esta pliometría con multisaltos verticales, ¿sí? Por ejemplo, vallas o los pies juntos lo más vertical posible. Y por último, se introduce el trabajo con cargas, ¿sí? ¿Para qué? Para que trabajemos, como hablamos anteriormente, velocidad, ¿sí?, reacción y fuerza. Entonces, en primer lugar, comenzamos con un trabajo de sprint. Sprint simple, ejercicio de posición, trabajo de frecuencia. Después introducimos la pliometría, con saltos. La pliometría son los saltos. Tenemos los multisaltos horizontales, a los costados, o los multisaltos verticales, que saltamos vallas, que el cuerpo cae verticalmente. Y bueno, y por último introducimos el trabajo con cargas, ¿sí? Podemos trabajar una carga liviana, una carga media. Ahí estamos mejorando la velocidad y la potencia. Esto es importante porque ahí es donde se emplea la musculación completa, ¿sí? Después vamos a hablar de las 4 etapas de la progresión en el trabajo: velocidad y fuerza explosiva. Tenemos ya las 4 etapas anteriores y las 4 etapas estas, que son el trabajo de sprint, como veremos detalladamente más adelante. Hay que empezar por el entrenamiento de la mejora de la velocidad. ¿Por qué? La mejora de la velocidad y la fuerza explosiva van en conjunto. Primero, porque es el menos difícil de realizar. No hay un material específico. Segundo, es rápidamente eficaz, ¿sí? Cuando nosotros vamos con los test, queremos mejorar, vemos que el equipo le falta velocidad, bien. Las sesiones son breves, son de corto tiempo. Entonces vamos a hacer un trabajo de velocidad. Bien, vamos a mejorarlo. ¿Cómo? De esta manera. Entonces, no necesitamos mucho material, perdón, no necesitamos material específico, es bastante eficaz y las sesiones son breves. ¿Qué queremos decir con esto? Que las sesiones de entrenamiento de velocidad y fuerza explosiva son bastante ágiles, dinámicas y breves. Pero atención con este tipo de ejercicios, porque la concentración en este tipo de sesiones debe ser máximas, porque como decimos siempre, se trata de un trabajo esencialmente del sistema nervioso. Por eso es importantísimo, ¿sí?, porque acá sale el sistema nervioso, como decimos, el sistema nervioso central, a trabajar en su máxima expresión, ¿sí? Los jugadores que no están habituados a este tipo de sesión necesitan de 2 a 3 sesiones de preparación y de un calentamiento muscular bastante importante, porque de lo contrario se arriesgan a lesionarse. ¿Se pueden distinguir 4 niveles para la velocidad? Sí, ahora los vamos a ver. Pero cuidado con esto si no hacemos una buena entrada en calor, cuidado con esto con los jugadores que no están habituados a este tipo de mejoras. Por eso todo lleva una adaptación, por eso las adaptaciones anteriores, ¿sí?, desglosando cada cosa
¿sí? En esta capacitación que es muy profunda, es muy, como decimos nosotros, va sobre el hueso. Entonces, cuidado con este tipo de trabajo, ¿sí? Este tipo de trabajo es para evitar lesiones. Si lo trabajamos mal en un mínimo, podemos generar lesiones. Entonces, importante el calentamiento y importante la preparación, ¿sí? Para la mejora. Bien, vamos a ver los 4 niveles de velocidad. Tenemos el trabajo de velocidad simple. Sobre la velocidad de 20 a 60 metros se trata de intentar correr más rápido sin un objetivo técnico particular. ¿Sí? El jugador va a progresar porque se encuentra en una situación en la que se puede concentrar toda su energía y sus factores nerviosos es un esfuerzo. Pero se estancará rápidamente en este trabajo, por lo que es necesario incorporar otros elementos. El trabajo de colocación tipo skipping procede de la cultura del sprint, en atletismo, aunque la velocidad manifestada por el jugador es diferente a la de un atleta, obviamente. Hay ciertos ejercicios que son fundamentales para el entrenamiento de un jugador. Tomemos como referencia los skipping. Esta actitud, con todas sus variantes, es esencial para mejorar la calidad de apoyo y la buena conducción del cuerpo, el equilibrio, lo que hablábamos antes. Este tipo de trabajo es directamente eficaz en la mejora de la velocidad del jugador y en distancias muy cortas no resulta evidente. Sin embargo, el jugador que tenga un apoyo más eficaz será más potente en los esfuerzos lentos y en la velocidad media, o sea, en la carrera de apoyo, sobre todo su economía de carrera será mejor y consumirá menos energía. Por eso este parámetro es fundamental para un partido de 90 minutos. De hecho, el 60% de los esfuerzos pertenecen a la categoría 1 y 2, ¿sí? Los esfuerzos, lo que hablábamos antes, la fuerza. Cuidado con cómo no perder este tipo de trabajo. La idea en este tipo de trabajos simples, pero eficaces, en 20, 60 metros, sin objetivos en particular, pero después podemos hacer tranquilamente el trabajo de apoyo, el de skipping, el trabajo donde el jugador necesita estar bien apoyado, necesita estar porque cómo sale de manera explosiva, ya sea que no tiene la pelota o cuenta con ella. Entonces, tiene un apoyo más eficaz y será más potente en los esfuerzos lentos. Pero en la velocidad media, si su economía de carrera es buena, será mejor y consumirá menos energía. Por eso es importantísimo esto en el 60% de los esfuerzos pertenecen a esta categoría. ¿Cuál sería el trabajo de arranque? En la parte 3, sobre 10 metros. Aquí es necesario ejercicios específicos de arranques cortos que fuercen al jugador a explotar la arrancada, lo que hablábamos recién, el disparar. Salida sentado en banco. Un ejercicio interesante para obligar al jugador a arrancar con un empuje rápido y completo de piernas. Ahí lo vemos en el ejercicio 1. El ejemplo 2, salida con salto atrás que se impone con buena posición el jugador. El ejemplo 3, salida a una pierna, siempre obliga a un empuje eficaz. Sale con las manos adelante y con una pierna. Ahí lo estamos viendo cómo son las salidas y qué es lo que se impone. ¿Sí? El 1, la salida en banco. El 2, la salida con salto. Y la 3, salida a una pierna. Trabajo de frecuencia. Otra posibilidad de trabajo de velocidad en el fútbol son los ejercicios de frecuencia. Aquí hay dos ejemplos. Trabajo de escaleras para realizar velocidad, reacción y agilidad. Trabajar la frecuencia, ¿sí? Fundamental. Acá lo vemos, ¿sí? Esto acá en los films, que en la filmina decían ustedes, se pueden ver cómo se trabaja la frecuencia. Después, en la segunda etapa, ya hablamos de los trabajos de multisaltos horizontales, que es la introducción de ejercicios de salto en el entrenamiento. ¿Qué queremos decir con esto? Que viene de la cultura del atletismo. Especialmente el gran y extenso trabajo realizado por Bosco en Italia y de Piron en Francia. Pero en este terreno es necesario ser muy cuidadoso con la cualidad de ejecución ante las situaciones propuestas. Por eso es importante el correcto desplazamiento de la pelvis y del tronco, que es fundamental en este tipo de sesión. De no ser así, el trabajo efectuado
se arriesga no solo a no ser eficaz, sino a ser negativo y hasta causa lesión. Por eso en este tipo de trabajo es muy fácil de realizar, muchos saltos en una sola sesión. Es necesario ser prudente porque los jugadores no están habituados a experimentar este tipo de dificultades para recuperarse. Podemos decir a grosso modo que se divide en dos saltos. Saltos con poco desplazamiento de pelvis sobre el apoyo y saltos con mucho desplazamiento de pelvis. Después, en la etapa 3 de los trabajos de multisaltos verticales, ahí ya tenemos la introducción de esta dimensión en el fútbol, porque se debe principalmente al excelente trabajo de Bosco, que habíamos hablado de en Italia y de Pirón en Francia, y son los ejercicios catalogados bajo el término de pliometría. ¿Sí? ¿Cuántos tipos de pliometría hay? Varios. Salto de rodilla al pecho, salto de cuclillas, salto desde el cajón, flexión de brazo con fase aérea, burpees, saltos de la comba. Sobre vallas se pueden alternar intervalos largos con flexión e intervalos cortos con impulsos leves que introducen ya, obviamente, a un esfuerzo suplementario. ¿Sí? Porque ya la valla, el intervalo largo, la flexión, ¿sí? Y el impulso es leve, por lo cual necesitas impulsarte de nuevo y ya es un extra. ¿Sí? Recordemos siempre que estamos en etapas. Por eso trabajamos multisaltos, por eso hablamos de la geometría, por eso también hablamos de la reacción anteriormente, el trabajo con escaleras, ¿sí? Y ahora vamos al trabajo de cargas. ¿Qué queremos decir con el trabajo de cargas? Lo que hablamos siempre antes, por ejemplo, la barra atrás de la nuca, ¿sí? La última posibilidad de mejorar la calidad muscular reside en el trabajo con cargas. Con nuestra experiencia, podemos decir que hoy por hoy la utilización de cargas fuertes en jugadores de fútbol se convertirá en indispensable. Las cargas fuertes, ¿sí? Jugadores de fútbol. Perdón. Jugadores de fútbol. Nunca en niños. Esto en niños no, ¿sí? Jugadores de fútbol. Recordemos que esto es para trabajar ya en un plantel formado por jugadores mayores de 18. El trabajo con cargas para los jugadores no posee otro fin que el de mejorar la potencia en los arranques y en los saltos. No pretende aumentar la masa o la fuerza. Por lo tanto, es necesario respetar ciertas reglas mínimas. Recordemos que tenemos reglas acá en la preparación física. Para desarrollar las fibras rápidas es necesario emplear cargas pesadas. Un 80% con un máximo de 6 repeticiones. Si son 4, mejor. ¿Sí? Buena posición de la pelvis y la espalda. Importantísimo para evitar lesiones. En conclusión, hace falta realizar el trabajo con carga respetando las reglas, si no es preferible no hacerlo, ¿sí? Esto es fundamental, porque no se puede plantear la resistencia a la fuerza como condición. Por eso es necesario realizar la primera fuerza. ¿Sí? Primero la fuerza máxima, preferimos una preparación sin cargas pesadas, antes que una ineficaz realización de ejercicio de musculación. A veces, ¿qué queremos decir con esto? Es mejor no poner tanto peso para tener una buena performance que, ponerle peso que este jugador se le doble la pelvis, la espalda y le cause lesiones. Porque este tipo de trabajo, como el que está abajo en la imagen, trabaja todo el cuerpo, absolutamente todo el cuerpo, ¿sí? Completo. Es la madre de todos los ejercicios. La sentadilla es uno de los mejores ejercicios que existen. Entonces, cuando hablamos de manejar la performance, hablamos claramente de trabajar el movimiento solo, de trabajar sin tanta carga. Por eso es fundamental, ¿sí? Llevar, como decimos nosotros, esto que es el trabajo sin tanto peso, pero con un resultado importante. Y después vamos a hablar un poquito también, que me faltó un poco del trabajo de arranque, ¿sí? Acá tenemos 3 ejemplos. Quiero hacer hincapié en esto, porque es necesario este tipo de ejercicios
para que fuercen al jugador a explotar la famosa arrancada. Cuando vemos que el jugador tiene un buen arranque, se lo podemos mejorar con este tipo de ejercicios, ¿sí? Al silbato, siempre, como decimos nosotros, los entrenadores también, tenemos que estar al tanto de todo esto. ¿Por qué? Porque un buen arranque, un jugador con buen arranque, lo tenemos que observar y que tiene una buena salida, ya sea sin pelota o con pelota, con pelota mejor, gana muchísimo tiempo en llevar adelante una acción ofensiva, defensiva o una transición o lo que fuese, ¿sí? Dentro de un periodo corto de tiempo. Entonces, por ejemplo, este ejercicio con la salida sentado en banco, que es un ejercicio interesante, como decimos ahí, para obligar al jugador a arrancar con un empuje rápido y completo de piernas. La salida con salto hacia atrás, voy y salto, que se impone una buena posición del jugador, son fundamentales, ¿sí? Bueno, la salida de una pierna también. Por eso nos vamos a detener. Primero hacemos un poquito una lectura rápida y después nos vamos deteniendo porque es fundamental que se entienda lo que estamos hablando y que se pueda llevar al jugador, ¿sí? A la mejora. Entonces, recién hablábamos de la mejora de ciertas cuestiones, siempre con la carga. Si no tiene un buen movimiento, tratemos de no ponerle carga hasta que la performance salga bien. Fundamental no solo en ese trabajo de sentadilla, sino fundamental en todos los ejercicios. Nosotros los profes, cuando hablamos a veces de trabajar algo, primero, lo fundamental es hacer bien el movimiento, es hacer bien esa performance, es hacer bien ese movimiento en los ángulos justos. Sí, podemos hablar de ángulos, podemos hablar también de las cuestiones que tienen que ver con la movilidad. Porque si yo no tengo la movilidad necesaria o la movilidad adecuada por X motivo o por lo que se nos ocurra, claramente voy a tener un problema. Y si encima le agrego peso, no solo no corro riesgo de que ese ejercicio no sea eficaz, sino me lesiono. Y puedo lesionar al jugador si yo no miro bien estas cuestiones que tienen que ver con cómo mejorar la velocidad. Entonces, cómo mejorar la explosión, la fuerza, esas tres cuestiones que es la clase de hoy, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante los trabajos de sprint? ¿Por qué son importantes los trabajos de 20 a 60 metros? Porque son fáciles, ¿sí? Después, ahí ya incluimos la pliometría, que son los saltos, y después, ¿qué hacemos? Incluimos la carga. Entonces, tenemos sprint, tenemos salidas, eh, tenemos la pliometría, que vamos con los saltos verticales y horizontales, y también tenemos la carga. Entonces, hicimos un repaso en una práctica de fuerza, de explosión y de cuestiones que tienen que ver precisamente con la mejora. Entonces, ahí es donde vamos, ¿sí? A este lugar, a mejorar. Y después vamos evaluando también los términos, cómo se evalúa. Después vamos a ver algunos test, vamos a ver un montón de cosas que tienen que ver precisamente con todo eso, ¿sí? Así que bueno, nos estamos viendo en la próxima clase. Muchísimas gracias siempre por estar ahí. Recuerden siempre todos que esto es para jugadores que están ya en primera, o estamos manejando una primera, o también puede ser una reserva. No tratemos de que esto lo hagan los niños entre los 5 y los 12 años, volvemos a repetir todas las clases mismos, si es necesario, sí. Entre los 5 y los 12 años, ningún tipo de ejercicios que estos, más que nada menos, muchísimo menos la fuerza, y nada que tenga que ver con situaciones que levanten peso, que lleven algo hasta algún lugar, nada, ¿sí? Muy, muy, pero muy poquito entre los 12 y los 14, entre los 5 y los 12 nada, ¿sí? Y recién después de los 15, sí, ahí poder trabajar un poco. Que trabajemos una vez, de vez en cuando, está bien, bárbaro, pero tiene que haber un objetivo, pero una vez cada 3, 4 meses. Esto no puede hacerse, como decimos nosotros, planificado, porque no existe la planificación en niños, no existe la planificación para precisamente eh, jugadores, jugadores o jugadoras menores de 12 años. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar ahí. Gracias a todos y todas. Y nos estamos viendo en la clase número 4, ¿sí? Donde vamos allá directamente a trabajar
cuáles son más ejercicios más profundos. Recién acabamos de ver, ¿sí?, cómo trabajar la fuerza, la velocidad y la explosión. Y la verdad que súper bien. Y ahí teníamos graficado y bien explicado cómo mejorarlo. Les mandamos un abrazo grande. Gracias a toda la gente que nos sigue y muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos estamos viendo en la clase 4.